Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas a orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. En el capítulo 8 del Evangelio de Mateo hay un episodio similar al leído hoy. Jesús con los discípulos está en una barca con fuerte oleaje y viento contrario. Sin embargo, el maestro duerme en el fondo de la barca. Lo despiertan pidiéndole que lo salve, y él los riñe por su poca fe y calma la tempestad. Aquellos hombres, los discípulos, se preguntan: ¿quién es este? En la escena siguiente, son unos poseídos los que responden la cuestión planteada: es el Hijo de Dios. En el Evangelio de hoy, después de la primera multiplicación de los panes, Jesús hace marchar a los discípulos en la barca, mientras él despide a la gente, y después permanece solo para rezar. De madrugada, se acerca hacia la barca, andando sobre el mar, esto es, dominando su fuerza, que parece querer engullir la barca de la iglesia, con los discípulos dentro. Se asustan al verlo, no lo reconocen, y él les dice aquel «no teman», tan repetido a lo largo de la Biblia. Y la razón está clara: soy yo, refiriéndose al nombre impronunciable de Dios. De hecho, sin afirmarlo abiertamente, está hablando de su divinidad. Pedro, impulsivo, le pide poder caminar también él sobre el agua, y Jesús se lo concede, hasta que se asusta y empieza a hundirse, y pide lo mismo que los discípulos en el otro episodio: «Sálvame, Señor». Y la mano del Señor lo saca del agua, después de recriminarle su poca fe. Los dos suben a la barca y la tempestad amaina, y ahora sí, los discípulos lo han aprendido: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. «Sálvame, Señor». Esto lo dijo Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas y tuvo miedo por la fuerza del viento y de las olas, y se empezó a hundir. En cuanto al Señor sostuvo a Pedro y evitó que se hundiera, lo reprendió diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». A lo largo de los siglos, la iglesia que Cristo fundó ha tenido que enfrentar dificultades y persecuciones. Ante esas situaciones hay quienes han abandonado a la iglesia y han perdido la fe. Esto se conoce como apostasía. Pero la iglesia ha seguido adelante, porque muchos, a semejanza de Pedro, han preferido continuar y pedir el auxilio del Señor. Jesús nunca dejará que su iglesia se hunda, si ella le pide ayuda. Confiemos en el Señor, Él tiene el poder para calmar toda clase de tempestades. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia, y te acompañe para siempre. Amén. Si te gustó esta reflexión, te invito a suscribirte al canal, darle clic a la campanita y compartirlo para que más escuchen y mediten la palabra de Dios.